Desde el 20 de octubre de 2004 y hasta el 6 de febrero de 2005, Madrid vive un acontecimiento excepcional en el ámbito del arte. La exposición El retrato español del Greco a Picasso en el Museo Nacional del Prado. La muestra aborda por primera vez la evolución del retrato como género en la pintura española desde sus orígenes a finales del siglo XV hasta las obras vanguardistas de las primeras décadas del siglo XX. Celebrada por los especialistas debido a las obras expuestas y a los artistas representados en ella, la exposición ha sido organizada con el patrocinio de BBVA y la colaboración de la Comunidad de Madrid. La muestra está compuesta por 87 obras pictóricas, algunas de las cuales no se habían expuesto nunca antes en España. El género del retrato ha sido abordado por la mayor parte de los pintores españoles. Como eje vertebrador de la muestra destacan las obras de El Greco, Velázquez, Goya y Picasso, pero también están representados a través de sus pinturas otros grandes maestros como Murillo, Zurbarán o Miró, entre muchos otros. Hacer retrato significa saber coger lo esencial del retratado, pero también saber plasmarlo dentro de un contexto. No es lo mismo pintar un bufón de corte o un enano de corte como es pintar el rey de España, ¿no? Entonces hay que tener una gran sensibilidad sobre la forma en que se representa el retratado, el nivel social, hasta qué punto puedes introducir algo de expresión en el rostro del rey. El rey normalmente aparece como impasible, sin gran expresión. Muy poca gente en estos retratos en la exposición sonríen. A cambio, cuando representas al bufón o representas al enano o una figura de menos, decimos, relieve social, entonces ya el artista se puede sentir más libre. Y quizás estos son algunos de los retratos más atractivos e interesantes en la exposición. El retrato ha sido extraordinariamente importante para la historia de la pintura española. Los expertos destacan que entre las obras maestras del arte español se encuentran numerosos retratos, como los de las familias reales de Velázquez o de Goya. La muestra es una exposición de unas 85 piezas, 85 pinturas, que intenta explicar el desarrollo del retrato en España. Están representados pintores tanto españoles como extranjeros que hayan trabajado en España, como Juan de Flandes o el mismo Antonio Moro, pero también están representados algún pintor que nunca llegó a trabajar en España, como es el caso de Tiziano, pero sí que hizo retratos de la familia real española. Entonces la exposición cuenta la historia del desarrollo del retrato en España a partir de finales del XV, cuando realmente se puede decir es el origen del retrato, hasta principios del XX. La exposición termina con Picasso. Algunos artistas extranjeros, en su mayoría convocados por la corte, han colaborado en la evolución de la historia del retrato realizado en España. Por este motivo, en el retrato español del Greco a Picasso se exponen obras de Juan de Flandes, Tiziano, Pedro Campaña, Antonio Moro o Antón Rafael Mens. La organización de la muestra se ha diseñado teniendo en cuenta este y otros muchos elementos. Fundamentalmente es cronológicamente organizada a partir del siglo XV hasta el XX, pero dentro de este recorrido hay, y creo que esto es la originalidad de la exposición, hay momentos de encuentro entre siglos y entre artistas que nunca pudieron conocerse, que realmente muestra lo que es la genealogía del retrato. Por ejemplo, en la tercera sala de la exposición se presenta Velázquez frente a El Greco. Pues Velázquez nunca pudo conocer a El Greco porque era muy joven cuando murió El Greco. Pero sí que sabemos que Velázquez admiraba muchísimo a los retratos del Greco y que tenía algunos retratos del Greco en su propia colección. Entonces, Velázquez frente a El Greco es muy interesante. Hay creo que una vibración entre artistas. Desde un punto de vista estilístico, más que las diferencias, la exposición subraya sobre todo las similitudes. Por ejemplo, el color. Dentro de las tradiciones retratísticas europeas, la española se ha distinguido a lo largo de los siglos por el énfasis que han hecho
los respectivos artistas en la utilización del color y no el dibujo como la materia fundamental de la pintura. Tanto el Greco como Velázquez o más tarde Goya construían sus retratos a base de color, atacando directamente el cuadro con la pintura, ¿no? Y prescindiendo de dibujos previos. Eso es uno de los rasgos estilísticos que dan continuidad al retrato español. Más de la mitad de las pinturas que componen la exposición están presentes en ella debido a la colaboración de museos, instituciones y colecciones españolas y extranjeras que se han desprendido temporalmente de sus obras. Debido a esta generosa colaboración, el visitante de la muestra puede contemplar obras como los 2 retratos de cuerpo entero de la duquesa de Alba, de Goya, el autorretrato de Pablo Picasso o el autorretrato de Miró. Por su parte, el Museo Nacional del Prado aporta a la exposición muchos de sus lienzos más emblemáticos. Entre muchos otros destacan Las Meninas, de Velázquez, y La familia de Carlos IV, de Goya. Las obras que se presentan, pues poco menos de la mitad son del Museo del Prado, pero el resto viene de instituciones tanto españolas como extranjeras que nos han cedido muy generosamente sus obras maestras para la duración de la exposición, que es un poco más de 3 meses. Y estamos hablando de la Galería Nacional de Londres, estamos hablando del Metropolitan Museum de Nueva York, estamos hablando del Kunsthistorisches Museum de Viena, París, el Museo del Louvre, pero también el Museo de Sevilla y otras instituciones españolas. Por ejemplo, el Hospital de la Caridad de Sevilla nos ha prestado una obra muy importante, que es el retrato de Miguel de Mañara, el reformador de la misma cofradía del Hospital de la Caridad, un retrato de Valdés Leal muy importante. La muestra expone la historia del retrato español como un relato con continuidad. Los expertos coinciden en que existen una serie de fórmulas estilísticas, de contenido, de temas que se han ido transmitiendo de unos artistas a otros a través de las generaciones y que de esta manera se ha generado una auténtica tradición con respecto al género del retrato. La idea de una tradición y la idea de una serie de artistas extranjeros que van contribuyendo a la formación del retrato español tiene que ver con algo muy importante para entender la pintura en general en España y en particular el retrato. La existencia hasta finales del siglo XVIII de una corte muy poderosa. Si en España ha habido un retrato muy importante, comparativamente tan importante o más que en otras escuelas nacionales, es también porque ha habido una corte muy importante. Los sucesivos reyes iban llamando para su servicio a los artistas más importantes de cada momento, en general españoles, pero en alguna ocasión extranjeros, y les iban encargando sobre todo la ejecución de retratos. A pesar de la extraordinaria relevancia que hoy tiene el género del retrato en la pintura española, en sus comienzos fue valorado como un género menor. Las grandes escenas históricas o religiosas eran las pinturas más apreciadas de la época. En cambio, se suponía que el retrato era un género esencialmente imitativo, que no requería del artista una dosis especial de cultura o de capacidad de invención. Dentro de las teorías de los géneros que se desarrollaron a partir del Renacimiento, los géneros más importantes, los temas más importantes, eran aquellos que se encuadraban bajo el nombre general de historia, es decir, narraciones religiosas, narraciones mitológicas o escenas de la historia particular de los países. Eran composiciones complejas que requerían del pintor un dominio de todos los campos de su arte, que requerían del artista también conocimiento, cultura y capacidad de invención. Era el tipo de obras que convertían a la pintura en un arte, en una actividad intelectual por su complejidad. Más abajo se encontraban aquellos géneros que se basaban en la imitación y entre ellos se encontraba el retrato.
Obras como Felipe II, de Tiziano, Felipe IV, de Velázquez, o las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, de Sánchez Coello, son representativas de una de las más tempranas épocas en la evolución del retrato español, el retrato cortesano. El retrato, fundamentalmente, al principio, es el rey y sus familiares. Realmente el retrato se concentra en la familia real. Muy poca gente se puede permitir el lujo del retrato. Entonces el retrato o es imagen del poder político, o si no es imagen de devoción. Entonces las familias aristocráticas, cuando encargaban un retablo, muchas veces se querían representar ellos mismos para demostrar que son los comitentes del retablo, pero también para mostrar su propia devoción. Entonces, estas son un poco las dos fórmulas con las que empieza el retrato en España. Hay una relación estrechísima, siempre la ha habido, entre retrato y poder. Se retrataban aquellos que por sus capacidades económicas o por su situación social estaban en disposición de serlo. Eso ha hecho que el género del retrato durante siglos haya sido también un género muy encorsetado, en la medida en la que el retratista dependía de agradar a sus propios modelos. El éxito de un retratista estaba en relación directa con su capacidad para que los retratados estén a gusto con sus retratos. En la muestra se percibe cómo poco a poco se amplía el círculo de los personajes retratados. Las personas que están en la corte junto al rey también tienen interés en ser retratadas y así proyectar socialmente su imagen vinculada a la imagen del rey. La historia del retrato, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, ha interesado mucho más la descripción de la identidad social o de la identidad profesional del modelo, de transmitirnos los rasgos que nos hablan de qué lugar ocupa ese personaje dentro de la escala social. Eso ha interesado mucho más que una descripción puramente psicológica o individual. En las obras de El Greco, realizadas en las últimas décadas del siglo XVI y las primeras del XVII, los personajes retratados ya no son solo los habitantes de la corte. Amigos del pintor y personajes ilustres de la ciudad sirven al artista como modelos. Retrató una élite intelectual, humanista, una élite muy culta de amigos, de personajes ilustres de la ciudad de Toledo, con un concepto además muy interesante de lo que es la ciudad como una comunidad de ciudadanos ilustres. Es decir, en el sentido no de que la ciudad ilustre sean solamente los grandes edificios, sino esos ciudadanos ilustres. Y muchos de ellos fueron retratados por El Greco y nos ha dejado una magnífica, una espléndida galería de retratos de esta élite toledana con la que él coexistió y en la que él participó. El caballero de la mano en el pecho, de Doménicos Theotokopoulos, El Greco, pertenece a la colección del propio Museo Nacional del Prado. Es uno de los más impactantes retratos realizados por este artista. Hay retratos en esta exposición que trascienden lo que es la pura individualidad del retratado, como pueda ser el retrato del caballero de la mano en el pecho, pintado por El Greco, o como pueda ser, por ejemplo, el retrato de Jovellanos, pintado por Goya. Porque yo creo que cualquiera de nosotros sabe que si en un momento dado nos dicen, bueno, una imagen que pueda ser esencial para entender el siglo de oro español, pues es muy posible que nos fuéramos, entre todos los retratos del Greco, nos fuéramos directamente al del caballero de la mano en el pecho, por su actitud, por cómo a través de lo que son el puño y la gola blanca enmarca lo que es lo más expresivo del hombre, el rostro, y dentro del rostro los ojos y la mano. Y luego lleva la espada, es decir, con muy pocos elementos nos está definiendo a lo que es un caballero español del siglo de oro. Goya es uno de los artistas destacados de la muestra. Sus obras comparten el espacio en un diálogo pictórico cuidadosamente diseñado por los expertos junto con las de Velázquez, a pesar de no coincidir cronológicamente en su momento de creación.
Goya es un retratista formidable, es un retratista que logra plasmar en los retratos que realiza lo que él siente acerca de los retratados en muchísimas ocasiones, en retratos como los de sus amigos, como el que vemos aquí detrás, o en retratos incluso de la nobleza, o como puede ser el de la condesa de Chinchón, porque es un pintor que cambia ya la actitud, digamos, con respecto a su arte. Es un pintor que refleja ya mucho más su propia subjetividad. Se ha dicho que en esta época el pintor comienza a ser más lámpara que espejo, ilumina la realidad con su propia visión de esa realidad. Pintar retratos ha sido esencial para muchos artistas españoles. La realización de estas obras significaba estar en relación con la corte y sus cortesanos, que eran los grandes consumidores del género y los grandes demandantes de pinturas para sus colecciones personales. Seguramente la carrera de Velázquez hubiera sido muy distinta si se hubiera quedado en Sevilla. Seguramente habría hecho mucha más pintura religiosa o pintura de historia. En la corte se convierte en un retratista. Goya también dedica mucha de su actividad a hacer retratos. Entonces el retrato es un elemento muy importante porque para un pintor el éxito realmente se encuentra en la corte, donde te reconocen los reyes, donde tus obras están valorados, donde se integran en una colección real que ya en el 17 pues era la envidia de todas las casas, todas las coronas europeas. Los autorretratos de Goya, Mengs y Meléndez, que se pueden apreciar en la muestra, son exponentes de una nueva etapa en el género. Una etapa en la que los cortesanos ya no son los únicos personajes de los retratos y en la que los artistas reafirman su imagen social retratándose a sí mismos. Los mismos artistas se representan entre ellos. Por ejemplo, el Greco hace un retrato de su hijo, Jorge Manuel, que también es pintor, y más vamos avanzando, vemos que el autorretrato de pintor pues llega a ser un elemento importante dentro de lo que es la retratística. Con el pasar de los siglos, pues el retrato se va haciendo siempre más real y siempre más informal también. Entonces la formalidad de aquellos retratos de corte del siglo XVI, de Felipe II, estando ahí absolutamente rígido y serio dentro de uno de los salones de palacio, pues va avanzando el tiempo y el retrato se convierte en una cosa que equilibra la formalidad de la tradición, pero también con elementos informales. Lo vemos, por ejemplo, en las mismas meninas, o lo vemos en la familia de Carlos IV. Uno de los temas destacados en la obra de Goya es el autorretrato. En los autorretratos que componen la muestra es posible apreciar cómo el artista se va retratando a sí mismo a lo largo de toda su vida. Desde los comienzos, donde se representa con la imagen de un burgués orgulloso, ilustrado y triunfador, hasta los retratos de su vejez. Autorretrato con el doctor Arrieta es una de las pinturas destacadas por la profesora de Historia del Arte, Alicia Cámara. En la obra, el artista se ha representado en brazos del doctor Arrieta, quien lo salva de su última enfermedad. Lo hace como si fuera un exvoto, porque abajo pone Goya agradecido al doctor Arrieta, etcétera, pero es un autorretrato en el que verdaderamente está utilizando todos los recursos pictóricos que tiene a su alcance y esa capacidad para reflejar los sentimientos y para reflejar cómo se ve a sí mismo. Y él se ve verdaderamente rescatado de la muerte, porque desde un fondo muy oscuro, desde un fondo donde se adivinan unas sombras sin más, es levantado desde ese fondo hacia el primer plano del lienzo. En ese primer plano es donde está la luz, es donde está el color rojo. Él se aferra al blanco de la sábana, se aferra a la vida, se aferra a ese primer plano de luz a donde ha llegado, es decir, ha vuelto a vivir después de salir de ese mundo de sombras del que le ha rescatado el doctor Arrieta. La evolución de la historia del retrato español en el siglo XIX y en el XX se enriquece con el aporte de artistas de la talla de Federico de Madrazo, Joaquín Sorolla, Ignacio Zuloaga, Juan Gris, Joan Miró o Pablo Picasso. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el género del retrato cambia radicalmente y sus contenidos también. Hay un proceso de ampliación
tanto de los modelos susceptibles de ser retratados como de la información que se transmite a través del retrato. Y sobre todo hay un cambio muy importante en la propia definición de retratos. Durante siglos ha habido una vinculación estrechísima entre la idea de retrato y la idea de descripción naturalista, la idea de fidelidad descriptiva. El retrato tenía que ser parecido físicamente. Con la invención de la fotografía en el siglo XIX se rompen muchas de estas barreras, muchos de estos corsés, y en esta exposición esa ruptura está representada, por ejemplo, con las obras de Picasso. La obra Gertrude Stein de Picasso es un claro ejemplo del retrato practicado por las vanguardias en el siglo XX. El artista acaba la obra sin tener la modelo delante. Ante la reticencia de la propia Gertrude Stein, Picasso le asegura que con el tiempo ella acabará pareciéndose al retrato. En estas obras, el pintor aspira más a un parecido psicológico que a un parecido físico. El retrato se desentiende de los cánones naturalistas. Es un retrato en el que la cara parece una máscara simétrica, extraña. Es un retrato en el que el fondo se nos viene encima, está visto además desde un punto de vista alto, lo cual la hace aparecer casi sin cuello, como si hubiera captado la esencia, el alma de esta mujer, lo que era ella en lo esencial. Y de ahí esa frase de acabar apareciéndose a su retrato. Él había captado esa esencia del personaje. Ya en el XIX vemos como el retrato pues casi pertenece a todo el mundo, cualquiera se puede hacer retratar, y el XIX es el momento en que muchos pintores se especializan en el retrato, mucha gente se hace retratar, y entonces realmente hay un gran florecimiento, decimos, del arte del retrato. Y vemos como la exposición termina con imágenes que son, otra vez, como los que comentábamos antes, no necesariamente estrictamente retratos, sino personas, modelos que el artista ha representado, en este caso Picasso, pero se convierten en mitos o en tipologías, como puede ser el retrato de la enana de Picasso o como puede ser el retrato de la Celestina. Es un retrato de una persona verdadera, pero se ha convertido otra vez en el mito de la literatura española. Miguel Zugaza Miranda, director del Museo Nacional del Prado, sostiene que a pesar del conocimiento bastante preciso que hoy se tiene de la historia de la pintura española, de sus creadores o del desarrollo de los diferentes géneros, del retrato español aún no se han realizado monografías de su desarrollo completo, ni se habían celebrado exposiciones que abarcaran de manera extensa el tema. Este es el vacío que viene a cubrir el retrato español, del Greco a Picasso, una muestra planteada desde una perspectiva amplia y ambiciosa sobre la historia del retrato español a lo largo de las edades moderna y contemporánea. Su organización por el Museo Nacional del Prado permite integrar a la exposición obras fundamentales que en cualquier otra sede quedarían ausentes. Muy interesante en esta exposición ver cómo buena parte de la historia del arte español se puede contar con el retrato. El retrato cuenta con todas las mayores figuras de la historia de la pintura española, desde Juan de Flandes, a Velázquez, Goya, el Greco, Rivera, Murillo, todos eran retratistas. Hasta Zurbarán, que hizo pocos retratos, pero sí tuvo una actividad de retratista. Entonces la historia del arte español se puede contar en buena medida precisamente con los retratos que están expuestos ahora mismo en el Museo del Prado. El desarrollo del retrato español estuvo estrechamente vinculado al contexto histórico, político, económico e intelectual de la época. Recorriendo la exposición y al mismo tiempo que experimenta el placer de apreciar muchas de las más grandes obras de la pintura española, el visitante es estimulado a reflexionar no solo sobre el desarrollo de un género y la formación de una tradición pictórica, sino también acerca de la inmensa capacidad del arte para mostrarnos al ser humano en toda su complejidad.